Clive Wearing, el afamado director de la Orquesta de Londres en la década de los 80, tenía 46 años cuando un virus lo atacó y le perjudicó particularmente el cerebro y el área que atiende a la memoria. Olvidó todo después de la enfermedad, todo lo que había vivido, absolutamente todo. Entró en una crisis, por supuesto. Y de la enfermedad hacia adelante, solo podía recordar 7 segundos. Usted hablaba con él y 7 segundos después olvidaba todo. Tenía que volvérsela a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Alberto, soy de Nicaragua, tengo tantos años. Pasaban 7 segundos y tenía que volver a hacerlo porque para él usted era una persona nueva. Tenía 18 meses de casado cuando la enfermedad lo atacó. De forma extraña, solamente hubo 2 recuerdos que jamás olvidó. Uno, su talento musical. Por alguna razón él todavía podía tocar el piano. No sabía cómo, pero tocaba el piano. No recuerda cuando recibió clases, pero usted lo ponía delante de un piano y él le iba a tocar una melodía. Y número 2, recordaba el nombre de su esposa, Débora. Por supuesto, fue muy difícil para ella, porque no podía sostener una conversación más allá de 7 segundos. Durante 9 años, los primeros 9 años de matrimonio, ella lo atendió, le sirvió y estuvo dispuesta a servirle en un proceso muy desgastante, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Después de un tiempo, para ella fue muy agotadora, pláticas que no se extendían más allá de 7 segundos. Después de 9 años, ella decidió divorciarse de él, con el dolor de su alma, pero sentía que la vida se le estaba yendo en una situación como esa. Y en una etapa seguramente de profunda tristeza, emociones ahí confusas, se divorcia y decide partir de Londres hacia Estados Unidos. Estando ahí, intenta rehacer su vida. Sale con uno, posteriormente con otro. Toda relación que comenzaba fracasaba. Porque en el fondo, afirma ella misma, que estaba tratando de buscar a un Clive, a su esposo, porque solo quería salir con artistas musicales, músicos. Cuando fracasa una y otra vez en relaciones, decide entrar al mundo del licor. El licor, en un sentido, estaba tratando de paliar la tristeza que sentía. Entró en depresión y con el pasar del tiempo decide regresar a Londres. Y mientras está en su habitación, en un momento muy difícil a nivel emocional, llama a una amiga. La amiga era creyente. Cuando la amiga llega a la habitación, ella le pide que ore. Por favor, ora por mí, me siento muy mal. Y la amiga, mientras está orando, dice Débora que comienza a sentir algo que jamás había experimentado en su ser interior. Se siente amada. Esas fueron sus palabras. Por primera vez me siento amada. Por supuesto, comienza algo bien especial en su relación con Dios. Y Débora cambia su vida y regresa donde Clive, que en esa época vivía en un lugar que atiende a personas con condiciones similares. Renuevan sus votos, se casaron, por supuesto, una vez más. Hoy tienen aproximadamente 80, 83 años, si no mal estoy. Y ella dice que vive feliz en medio de lo desafiante que es todavía la situación. Tienen más de 40 años de matrimonio. A pesar de que solo puede conversar 7 segundos por un tema y luego olvidarlo por totalidad. La historia usted la puede encontrar incluso por YouTube. Busque el hombre cuya memoria tarda 7 segundos o algo así por el estilo. Y me hizo recordar una frase
que de forma curiosa la escuché en una de las películas de Avengers. La frase la dijo el genial Tony Stark, Iron Man. De las películas también se aprende. Pero me pareció interesante lo que dijo en un diálogo Iron Man. No se trata de cuánto perdimos, se trata de cuánto nos queda. Me hizo clic la frase. No se trata de cuánto perdimos, se trata de cuánto nos queda. Y es cierto, pensé. La vida no siempre se trata de lo que perdí, sino también de aprender a disfrutar lo que aún tengo. Y esto me llevó a hacerme algunas preguntas. ¿Cuántas veces bajamos las manos tras un fracaso? ¿Cuántas veces tiramos la toalla después de un divorcio? ¿Cuántas veces pensamos que no habrá más oportunidades después de un despido? ¿Cuántas veces perdemos la esperanza ante un diagnóstico amenazante? ¿O cuántas veces hay personas que abandonan el plan original de su vida porque fracasaron y piensan que ya no hay una oportunidad de volver a construir algo nuevo? ¿O cuántos de nosotros nos frustramos por una situación que parece no cambiar? Y esto, insisto, me lleva a pensar de que la vida no siempre se trata de lo que yo logro acumular o de lo que yo gano. La vida también consiste de pérdidas. Y por supuesto no es algo deseable, no es estimulante escuchar esto, pero es parte de la vida real. Me encantaría decirles cuál es la forma en la que siempre les vaya bien. No hay tal fórmula, no hay tal cosa. Sí les puedo decir bíblicamente principios para que el Señor nos bendiga, pero les mentiría si les digo de que en la vida no van a tener situaciones de pérdida, de fracasos, de crisis, de dolores. Forman parte del día a día, forman parte de la humanidad. Mucha gente gana dinero, pero también mucha gente entra en bancarrota. Muchos miran nacer a sus hijos, pero también hay muchos que tienen que despedirlos en un cementerio. Muchas personas cumplen sus sueños, pero otros los terminan por enterrar. Y hay quienes pudieran creer de que la espiritualidad o la madurez espiritual le va a impedir tener que atravesar por esas situaciones. Pero no es cierto. No importa cuán espiritual o cuán maduro lleguemos a ser, vamos a perder o finanzas, o salud, o seres queridos, o metas, sueños, proyectos, por supuesto. Por eso tenemos que recordar lo que dijo el escritor del Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 15. La vida no se mide por cuánto tienen. Jamás se ha medido por eso. No es cuántos títulos acumulo, cuántos éxitos he conquistado, cuánto camino he recorrido, cuántas cosas buenas he venido sumando. No se trata la vida de cuánto tengo. En un sentido también se trata de aprender a soltar, de aprender a enfrentar las pérdidas, de aprender a enfrentar el fracaso. Por eso me quedo una vez más con esa frase del genial Tony Stark. No se trata de cuánto perdimos, se trata de cuánto nos queda. Y permítanme graficárselos con una historia. Hay una historia que encuentran en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 19. Y antes de leérselas, permítanme compartirles el contexto. David había huido de Jerusalén por causa de su hijo Absalón. David era rey, pero él no pudo resolver asuntos familiares muy complejos. El tema es que Absalón, su hijo, se sentía con un odio muy fuerte en contra de su padre y aprovecha la oportunidad para darle un golpe de estado, le quita el trono. David huye de Jerusalén, pero había un grupo de soldados leales a David. Y estos determinan conquistar una vez más el trono, recuperar el reino para el gran David. Y David, antes de que salieran a batalla sus soldados, les pide un favor. Les dice: les ruego que no le quiten la vida a mi hijo Absalón. Es casi un padre reconociendo que Absalón puede ser malo, pero es su hijo todavía. Yo logro entender un poquito a David, por supuesto. Absalón pudo haber sido un hijo que no consideró en absoluto el dolor que le provocó a papá, pero seguía siendo el hijo de papá.
Seguía siendo todavía sangre en él, todavía corría sangre de su padre en él. Por lo tanto, a David le duele todo lo que le pudiera pasar. Así que les pide, por favor, no lo maten. La guerra comienza y, como recordarán la mayoría de ustedes, finalmente el ejército de Absalón pierde la batalla. El ejército de David recupera el trono, pero en el proceso Absalón huye, porque él sabe que todo ejército derrotado, los soldados que son capturados, por supuesto, son llevados a prisión. En algunos casos hasta los mataban. Por lo tanto, Absalón huye porque sabe que vendrá sobre él la justicia. Y mientras vas cabalgando en el bosque, él con su cabello, que la Biblia cuenta que era largo, seguramente se le movía para arriba, hacia abajo, rápido, pasa entre las enramadas de un árbol que seguramente era bajo, y él queda enredado con sus cabellos y literalmente como una piñata comienza a colgar. El caballo continuó y él quedó colgado. Lo encuentran los soldados de David y en ese momento no le perdonaron la vida. Se olvidaron de lo que David les había pedido y lo matan. Y aquí es donde comenzamos a leer el episodio que les pedí, 2 Samuel 19, versículo 1. Alguien fue a decirle a Joab que el rey estaba muy triste, porque David se enteró de la noticia de que su hijo había muerto y que lloraba mucho por la muerte de Absalón. Cuando los soldados de David lo supieron, dejaron de celebrar la victoria y guardaron luto. Además, entraron a la ciudad a escondidas, como si hubieran perdido la guerra. Mientras tanto, el rey David se cubría la cara y a gritos lloraba diciendo: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ahora, quiero de entrada compartirles un principio. El problema no es que David lloraba por su hijo, eso no es un problema. De hecho, es importante esto: Dios no está en contra de las emociones, es natural. No hay que hacer sentir culpable a David por el dolor de la pérdida de su hijo, es normal. Anormal fuera que sintiera lo contrario, que no le hubiera tocado en absoluto ninguna de las fibras de su ser. Es natural que estuviera dolido. Pero aparentemente el tema de David era más complejo. El dolor se había extendido más de lo debido. Y lo que debió haber sido una celebración de guerra, tristemente se convirtió en un luto. David había recuperado el trono, había traído paz al reino. Y sin embargo, él está triste, está en depresión. Joab, que era el general de su ejército, se entera de eso. Y observen lo que sucede. Versículo 5. Joab fue entonces al palacio y le dijo al rey: hoy su majestad ha puesto en vergüenza a todos los oficiales y soldados que le salvaron la vida y que salvaron también la vida de sus hijos, hijas y esposas. Noten lo que hace aquí Joab. Joab le está diciendo a David: hey, usted es un malagradecido. Nosotros literalmente tuvimos que enfrentarnos contra un ejército para que usted recuperara el trono. Y ahora lo único que le importa es que su hijo, el que provocó toda esta desgracia, ahora está muerto. Y usted está olvidando que aquí hay gente que todavía está con usted. Y que por esta gente que está con usted, usted todavía tiene a sus otros hijos con vida, tiene a su esposa con vida. Porque si usted recuerda, permítame extenderme un poquito para tratar de darle la idea de lo que Joab estaba intentando decirle a David. Si usted recuerda, Absalón quería matarlos a todos, a usted y todos los que están cerca de usted. Pero gracias a nosotros, hoy el reino se ha recuperado. Pero a usted lo único que le interesa es que está muerto Absalón. ¿Y acaso no importan los demás? ¿Los demás no importamos? Y note lo que sigue diciendo Joab en un tono atrevido. Hablarle así a un rey era atrevido, independientemente que fuese un hombre de confianza, porque Joab, por supuesto, era un hombre cercano, de mucha confianza para él. Por lo visto, le dijo: su majestad ama a los que le odian y odia a los que le aman. Hoy nos ha demostrado usted que sus oficiales y soldados no le importamos nada. Su majestad estaría muy feliz si Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros estuviéramos muertos.
El problema de David no estaba en lo que sabía. ¿Qué era lo que sabía David? Que su hijo ya no iba a estar con él, que Absalón estaba muerto. Eso era lo que sabía. El problema de David estaba en lo que había olvidado. Y ese es el asunto, mis estimados. Cuando todos enfrentamos pérdidas, fracasos en la vida y nos estancamos en el dolor que éste provoca, tristemente olvidamos los privilegios y las bendiciones que aún tenemos acceso. Olvidamos todavía el honor de tener a las personas que nos aman alrededor de nosotros. Olvidamos muchas otras cosas buenas que Dios nos permite vivir. Y algunos de nosotros quizás por distintas razones perdimos la esperanza, perdimos una relación, un estilo de vida. La bancarrota les quitó, les arrancó el estilo de vida al que estaban acostumbrados. No tienen el vehículo que antes tenían, la casa que antes se daban el gusto de pagar, la ropa que se compraban. Probablemente hay cosas que tuvieron que cambiar diametralmente. Y eso a veces nos hace ignorar las otras cosas buenas que hay. Otras personas de repente perdieron un sueño, perdieron la paz. Pero una vez más, permítame en esta introducción del mensaje compartirle esta reflexión que quede como base de la introducción. No se trata de cuánto perdimos, se trata de cuánto nos queda. David había olvidado que Dios seguía en control. David había olvidado que ganó una gran guerra. David había olvidado que tenía muchos seguidores leales y que Dios le mostró gracia y misericordia a él. Noten esta frase: cuando alguien se ve abrumado por la tragedia o el dolor, el problema no está en lo que sabe, sino en lo que olvida. Y es natural que cuando uno pierde algo o a alguien y uno puso tanto su corazón en eso o en ellos, es natural que uno sienta que la vida pierde sentido. Es normal. Pero ¿sabe qué? Usted todavía tiene que entender que hay gente que le ama, que hay gente que está cerca de usted y que le ama de verdad. Tiene que recordar que hay metas que todavía puede alcanzar. Y el punto es que hay personas que dirán: ahora no me importa ninguna meta, porque perdí aquello. Perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi hijo, y no me interesa alcanzar absolutamente nada. Pero se nos olvida que Dios todavía tiene planes de bien para nosotros. Se nos olvida que el Señor todavía no ha terminado con ninguno de nosotros, independientemente de lo que estamos viviendo y del dolor que eso produce. Todavía Dios tiene un plan para cada uno. Amén. Y número 3, no olvide que todavía tiene un Dios que le escucha y que sabe responder. Ahora, ¿qué hago cuando enfrento la pérdida? ¿Qué hago cuando enfrento el fracaso? ¿Qué hago en medio de todo esto? Y si quiero un consejo muy sencillo, podrá parecer demasiado sencillo, es este: haga memoria. Haga memoria de lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. ¿Por qué es importante hacer memoria en tiempos de pérdida? Permítame darle 5 razones. Nótelas en pantalla. Número 1, porque nos da un motivo de celebración. Que yo recuerde lo que Dios hizo ayer me hace entender que aunque hoy estoy en días oscuros, todavía puedo creer de que Dios es bueno para mí. Porque si lo hizo ayer, lo puede hacer otra vez mañana, aunque hoy esté oscuro. ¿Sí o no? Amén. Segunda razón, nos da un compromiso, porque el fracaso o la pérdida en algunas ocasiones nos hace perder de vista que la vida todavía tiene sentido, aunque parece que se perdió en el proceso del dolor. Todavía tiene caso seguir viviendo. Todavía tiene razón de ser, trazarse metas, objetivos, todavía. Y usted dirá: pero no es lo mismo. Por supuesto, no es lo mismo. No será lo mismo. De eso estamos claros.
Hay vacíos en el corazón que no se llenan fácilmente y en algunos casos jamás se van a llenar, porque hay espacios que no se logran solventar sustituyéndolo tan fácilmente por otra cosa. No funciona así la vida. Pero no quiere decir que todavía no hay cosas por las que luchar, cosas por las cuales comprometerse. Número 3, nos ayuda a interpretar mejor el presente. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo recuerdo lo que Dios hizo ayer y pienso en los días oscuros que estoy viviendo hoy, yo puedo decir: Señor, no entiendo muy bien por qué has permitido lo que estoy enfrentando en este día, pero algo estás planificando en mi vida, porque tú lo hiciste ayer y tú estás haciendo algo bueno en mí. No entiendo todo completamente, pero sigo confiando que tus planes son perfectos. Sigo confiando en que todo lo tienes bajo control. Cuarta razón, nos ayuda a evitar los errores del pasado, porque algunas pérdidas o fracasos han sido justamente por equivocaciones, por malas decisiones. Y cuando yo vuelvo a ver allá y recuerdo cómo el Señor me bendijo, tengo que pensar cómo era aquel Alberto, qué carácter tenía, qué decisiones tomaba, qué corazón tenía. Hoy puedo entonces pensar: he dejado de tener aquel corazón. Necesito volver a tener ese carácter que perdí en el proceso. ¿Para qué? Para evitar errores en el futuro. Y número 5, nos recuerda nuestra identidad. El fracaso nos hace sentir huérfanos, abandonados. Han estado en esa etapa donde no es que dejan de creer en Dios, porque tal vez no es que dejamos de creer en Dios, pero dejamos de sentir a Dios cerca. Sentimos que Dios nos abandonó, aunque entendemos que en nuestra teología eso no es posible, porque Dios siempre está con nosotros, ¿sí o no? Pero las emociones nos hacen sentir que Dios sí se distanció, porque no respondió como yo esperaba, porque no estuvo cuando yo lo necesitaba. Entre comillas, no estuvo, porque sí siempre estuvo. Que no estuvo de la forma en que yo lo esperaba es distinto. Pero me refuerza la identidad, porque el fracaso me hace creer, insisto, que soy huérfano. Pero Dios, recuerden esto, Dios es un Dios de las montañas, cuando estoy arriba, cuando estoy en la cima, cuando todo marcha bien. Pero Dios sigue siendo Dios también en los valles, sigue siendo mi Padre, aún en los momentos más oscuros de mi vida. Sigo siendo su hijo. Amén. Hay un pasaje de Pablo que escribió a la iglesia de Roma, en Romanos 8. Pablo comienza a desarrollar todo un discurso acerca de la vida del creyente como alguien que tiene que ser guiado por el Espíritu. Que el creyente, al ser guiado por el Espíritu, va a vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero de paso, el vivir bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, va a reafirmar mi identidad como hijo de Dios. Presten atención a lo que dice Pablo. Versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio, nos da una convicción de que soy hijo de Dios. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y añade en el verso 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Les está diciendo, como hijos de Dios, tienen que tener claro algo. Dios va a disponer de los momentos buenos y de los no tan buenos, de los malos, para cumplir su propósito en ustedes. Y luego sigue añadiendo Pablo, verso 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Noten que Pablo pone de relieve uno de los temas más importantes durante la crisis. La pregunta es, ¿será que Dios me ama todavía en esta etapa? ¿Será que de verdad Dios me sigue amando en esta etapa de fracaso?
¿No será que Dios me dejó de amar y que por eso estoy viviendo todo lo que estoy viviendo? Y que la crisis, el dolor, el fracaso, la pérdida es una manifestación de que Dios ya no me ama. Dios ya no me ama, ya no me quiere. Me gusta cómo se traduce en otra versión ese mismo pasaje. Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Pablo se hace una pregunta: ¿será que ya Dios no me ama cuando estoy en problemas? Y él mismo la responde en el verso 37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y escuchen esto: ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten qué convicción la de Pablo. Ni el problema, ni el fracaso, ni el dolor, ni la aflicción, nada de eso define que Dios no me ama. Sigo siendo su hijo y mi Padre me ama. Sigo siendo su hijo y en medio del dolor me ama. ¿Saben por qué es importante? Para que no sintamos de que estamos abandonados. Usted sigue siendo hijo del Señor en los momentos buenos y en los malos. Permítame entonces darles dos consejos muy sencillos. ¿Qué hago cuando me visita ese tiempo de fracaso o de pérdida en la vida? Número 1, necesito ver más allá de mí mismo. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en mí. El mundo no gira alrededor de mí. Las cosas nos duelen más cuando en nuestro orgullo pareciera que todo tendría que girar en beneficio de nosotros. Pero no es así, mis estimados. Nosotros somos parte importante y especial, pero de un propósito mayor, que es el reino de los cielos. Y a veces, aunque no nos guste, la crisis y el dolor será algo que Dios estará usando para propósitos mayores. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 11. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Noten, me gusta en esta versión. Es en Cristo que yo descubro quién soy y para qué vivo. Solo en Cristo. Difícilmente la gente puede entender el dolor fuera de Cristo. Los budistas lo han intentado. Los hinduistas lo han intentado. Los musulmanes también lo intentan entender. Las distintas filosofías. Casi todo el mundo ha intentado entender el dolor sin Cristo. Y todos tienen sus propuestas. Todos ellos. Unos te piden que lo elimines. Otros que lo pases por alto. Otros, en fin, hay distintas propuestas. Pero el Señor nos hace ver una y otra vez que aún el dolor sirve para sus propósitos. Mucho antes que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener esperanza, Él tenía sus ojos puestos en nosotros, tenía planes para nosotros, para que viviéramos gloriosamente, lo cual es parte del propósito general que Él está trabajando en todo y en todos. El segundo consejo y el último: aférrate al plan de Dios. Las pérdidas nos duelen más porque nos aferramos a aquello que perdimos. Y nos aferramos muchas veces. La gente se aferra con facilidad a relaciones, a metas, a sueños, o se aferran a un pasado. Se aferran tanto a algo que cuando se les escapa de las manos, no saben cómo vivir. Martín Lutero solía decir: todo lo que he tenido en mis manos
lo he perdido. Pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, aún lo conservo. ¿A qué se aferra usted? ¿O a quién se está aferrando? David dijo en el capítulo 63 del libro de los Salmos: me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Tu fuerte mano derecha. Termino con una historia que me pareció genial. ¿Recuerdan cuando Josué, el líder que sustituye a Moisés, conduce a Israel hacia la tierra prometida? Tienen que atravesar por el río Jordán. Y ahí sucede un milagro sorprendente. De la misma manera que sucedió con Moisés cuando salió con el pueblo de Egipto. Recuerdan, el Mar Rojo se abrió y el pueblo caminó en seco. Lo mismo sucede ahora, solo que no fue en el mar, sino que fue en el río. El río literalmente, de forma milagrosa, se abre y el pueblo pasa en lo seco. Y entonces ahí, mientras el pueblo está pasando, los sacerdotes que estaban a cargo del arca del pacto se mantuvieron como en el centro del río, en tierra seca, mientras el pueblo pasaba. Los sacerdotes tenían que estar ahí hasta que el pueblo pasara. Hasta que el pueblo pasara, ellos iban a mover. Era una forma simbólica de manifestar que Dios estaba ahí, abriéndoles las aguas. Entonces viene Dios y le dice a Josué la siguiente orden. Josué capítulo 4. Si tienen la Biblia, por favor, acompáñenme. Le dijo, cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de ahí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Y noten lo que sigue. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échesela al hombro. Con estas piedras harán un monumento. Noten esto, con estas piedras harán un monumento. Y cuando sus hijos les pregunten qué significan, ustedes les dirán que cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Cada uno de los representantes de las tribus tomarían una piedra del río, la sacarían de ahí y en el lugar donde iban a acampar iban a levantar un monumento, una piedra sobre otra. Si alguien les pregunta, ¿y eso qué es? Un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros. Qué bonito poder recordar una y otra vez lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hay un detalle extra que, para serles sincero, hasta hace poco me puse a verlo de forma más particular. Y es que el verso 8 añade: los 12 hombres hicieron lo que Dios le había ordenado a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Y noten el verso 9. Josué también colocó 12 piedras. Pero noten dónde las coloca. En el Jordán. Este no sacó las piedras del río para ponerlas en el campamento. Este las dejó en el río, en el Jordán. Recuerden que el río todavía estaba abierto. Todavía está seco el caminito. En el lugar donde había estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía están ahí. Me pregunté, ¿por qué Josué tomaría 12 piedras más? ¿Por qué? ¿Y por qué las pondría en el río si cuando las aguas se vuelvan a unir, las piedras quedan escondidas? ¿Sí o no? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de levantar piedras, juntarlas y después la agua la guarda? Y entonces leía que el río Jordán
de forma interesante, cada cierto tiempo, dependiendo por supuesto de cómo marcha el clima, hay zonas donde el agua deja de fluir fuertemente y comienza a bajar. Al punto que a veces en algunos sectores son charquitos lo que hay, como riachuelos. El agua sigue, pero son riachuelos. Por lo tanto, cuando el Jordán disminuyera, las piedras se iban a ver. Lo que me hizo pensar en lo siguiente: la vida de nosotros es como un río, a veces caudaloso, bonito. Uno pareciera que no se detiene, que todo te está saliendo bien, que va a 100 kilómetros por hora, va rápido, todo lo va obteniendo, todo va ganando. Cosa que emprende, Dios te respalda. Todo te está saliendo bien. Y a veces olvidamos que también parte de la naturaleza de un río es que tenga temporadas donde disminuya. Y el agua, en lugar de estar muy fuerte o rápida, se convierte en un riachuelo. Hay tiempos de sequía. Pero qué bonito habrá sido para Josué. Me lo imagino en algún momento a Josué regresando en tiempos de sequía al río y darse cuenta que ahí estaban las 12 piedras. Que aun cuando el río, su caudal ya no fuera tan fuerte, estaba el recordatorio de lo que Dios había hecho. Por ahí pasamos. El río no está tan fuerte como antes, pero sigue ahí el vestigio de lo que Dios hizo. ¿Sabe? Puede que las cosas en su vida ya no sean las mismas por causa de lo que perdió. Efectivamente no va a ser igual. El fracaso siempre deja una huella. La pérdida de un ser querido deja una huella. Muchas veces difícil de poder llenar. Pero qué bueno será que en ese tiempo usted pueda recordar las piedras que levantó en los tiempos buenos. Porque en los tiempos buenos es cuando uno tiene que tomar las piedras y decir: cuando vengan los tiempos malos, voy a recordar las piedras que levanté en los tiempos buenos y recordar que Dios estuvo conmigo. Y si estuvo conmigo cuando el río estaba caudaloso, está conmigo en tiempo de sequía también. Amén. Clive, el hombre que les compartí al comienzo, solo recuerda por 7 segundos. Pero es increíble que recuerde las cosas que más ama: la música y a su esposa. Y es increíble que la esposa, a pesar de que perdió todo el matrimonio que en algún momento soñó, aprendió a disfrutar lo que le quedó. 7 segundos. La vida a veces te puede golpear a tal punto que uno pierde muchas de las cosas que pensó construir, tener. Pero noten la fuerza del amor. Un hombre perdió su memoria, pero el amor no se fumó. A ella le basta con que su esposo todavía la recuerde y sepa quién es. Aunque usted lo haya perdido todo, como le dijo Dios a Pablo, luego de que Pablo le pidiera que le quitara aquel aguijón: bástate mi gracia. O como dice en otra versión: mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Por favor, cierre sus ojos.